Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Habaín, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Be'achayot, Javerín, hermanos, hermanas. En el día de hoy tenemos un tema muy fresquito. ¿Por qué? Porque el actual Papa acaba de fallecer y sentí en el espíritu propicio comunicarles este tema, aunque en la serie de Yahshua y las diferentes filosofías, sí, que hemos venido tratando, eh, me surgió esto de parte del espíritu compartir con ustedes el tema Yahshua y el papado, ¿sí? Como es un tema reciente, pues que el Espíritu Santo esté llevando este mensaje para que muchos despierten en este momento. Muchas cosas se han destapado y muchas cosas están rodando por ahí en el aire, en el internet, acerca del legado de este papa que acaba de fallecer. Así que adentrémonos en este tema que es de demasiada importancia para actualizar y llevar el mensaje de verdad a todos aquellos, bueno, en algún tiempo, algunos hicimos parte de el CRIM religioso católico o cristiano, y este mensaje para todos aquellos que están en una doctrina la cual se ha separado por una u otra razón de la raíz hebrea de la fe, el mensaje que transmitió nuestro Mesías, Jesús, Yahshua, como lo quieres llamar o como lo conoces en tu ámbito. Entonces, es importante que tengamos en cuenta el mensaje del día de hoy para confirmar lo que realmente las escrituras nos dicen y también a nivel histórico cómo se distorsionó el mensaje, ¿ya? El punto principal de este mensaje es si Yahshua realmente, ahora en estos tiempos, han pasado 20 siglos, si realmente él instituyó lo que ahora conocemos como el papado, como la Iglesia Católica Romana. Vamos a verlo, amados hermanos. Así que dispón tu corazón, toma apuntes, toma tu Biblia y adentrémonos en este estudio. Aleluya. Este debate sobre si Yahshua, Jesús, tuvo la intención de establecer el papado como una institución eclesiástica jerárquica es complejo y requiere un análisis desde las raíces hebreas del mensaje del Mesías, el contexto histórico del primer siglo y el desarrollo posterior del cristianismo en el Imperio Romano. Primeramente, el contexto hebreo de Yahshua y sus enseñanzas. Debemos que empezar por ahí. ¿A qué vino el Mashiach? Yahshua era un judío, nació en Israel, hablaba hebreo y arameo, observante de la Torá. Como lo dice él en Mateo 5, 17 al 19, es un texto que hemos venido estudiando y lo repetimos en cada tema, que él no vino a abolir la ley. Y su mensaje estaba arraigado en la restauración del reino de Dios. Marcos 1:15, que nos dice lo siguiente. Por favor, acompáñame allá en el libro de Marcos o el Evangelio, capítulo 1, verso 15. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en las buenas nuevas, lo que él traía a enseñar. Muy bien. Ahora, Él vino a mostrar esa restauración, a presentarnos el reino de Dios, no en la creación. Él no vino a crear una nueva estructura religiosa separada de las raíces hebreas, amigos. Algo que actualmente vemos totalmente aislado, separado. Es otro mundo. Hablar de el catolicismo, el cristianismo, a lo que Yahshua vino a enseñar, hay miles y miles de millas de distancia. Ahora, Pedro, Kefas, ¿sí? En el contexto hebreo del primer siglo, cuando Yahshua dice
Tú eres Pedro, Kefa, y sobre esta roca edificaré mi asamblea, mi Kehila, mi congregación. En Mateo 16, 18, la palabra roca, Petra en griego, amigos, no se refiere necesariamente a que Pedro sea o se convierta en un líder supremo, sino que fue la confesión de Pedro, la que dijo Pedro, eso es esa roca. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso fue el fundamento de lo que estaba expresando el Mashiach en ese momento. Lo que tú has dicho sobre lo que tú has dicho y lo que tú has dicho ha confirmado que yo soy el Mesías. Sobre mí, que soy la roca, edificaré mi Kehilá, mi congregación. ¿Ok? En la tradición hebrea, la roca, palabra hebrea para sur, es un símbolo de Yahweh. En Deuteronomio 32:4, vamos para allá, por favor. Deuteronomio de Barín, palabra hebrea para Deuteronomio 32, perdón, 32:4, dice lo siguiente: Él, o sea, Elohim, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Elohim es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Entonces, enfoca que es Elohim la roca. ¿Ok? Mashiach dijo, la roca que edificaron o la piedra que edificaron los edificadores vendrá a ser cabeza del ángulo. ¿Ok? Ahora, sobre esa roca, sobre esa palabra, esa frase que dijo Pedro, que se refiere al Mesías como el Hijo del Dios viviente, sobre esa base edificará su Keilah, su pueblo. En la tradición hebrea, esa palabra sur, como lo dijimos, simboliza a Yahweh y no significa que esté apuntando a un hombre, como Pedro. La asamblea, palabra quejilá en hebreo o eclesia en griego, se refiere a la comunidad de creyentes, no a una institución clerical, mis amigos. Ahora, ese contexto o ese tema de las llaves del reino, la expresión de Yahshua en Mateo 16:19, donde dice las llaves del reino, tiene un paralelo con Isaías 22:2. Vamos para allá. Isaías 22:2, ¿qué nos dice? Isaías 22:22, perdón, 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Sobre él está dando una alusión a la venida del Mashiach. Él es la roca, él es la llave, él cierra y él abre. ¿Ok? Esto se refiere a que el mayordomo es el mismo Mashiach, pero no es un título de infabilidad ni de sucesión apostólica, ¿ya? Entregar las llaves del reino no quiere decir que esa persona ahora iba a ser la cabeza, no. En el contexto hebreo, en las raíces hebreas, las llaves simbolizan conocimiento y responsabilidad, no un poder absoluto, mis amados, que es lo que estamos viendo y lo que hemos visto por muchos siglos. La pregunta entonces a hacernos aquí es, ¿instituyó Yahshua un papado? Amigos, hermanos, no hay evidencia en los escritos nazarenos, Nuevo Testamento, de una sucesión papal. Pedro nunca actuó como un papa. Por ejemplo, ustedes van a Hechos capítulo 15 y van a ver esa asamblea que hubo allí. Y era Santiago o Jacobo, no Pedro, el que presidió esa reunión en Jerusalén. Pablo, ¿sí? Pablo que no estuvo con los discípulos y su conversión fue mucho después de que Masías había resucitado. Pablo reprende a Pedro. Gálatas 2 del 11 al 14, usted lo puede leer, mostrando que no tenía autoridad suprema incuestionable, lo que es ahora la cuestión con los papados, con el papado. El modelo de liderazgo en la que la primitiva era plural, ¿sí? De ancianos, de obispos, y no monárquico, no un monarca ahí sentado. No, era plural.
Por ejemplo, Filipenses 1:1 menciona obispos y diáconos. Esto es plural. En la tradición hebrea, el Sanedrín, ¿cierto? El Sanedrín, lo que se conoce como la asamblea, no era, era un grupo de personas, ¿cierto? No un pontífice único, ¿ya? Continuamos entonces ahora desarrollando el tema histórico del papado. Aquí nos tenemos que preguntar, ¿hubo una manipulación de poder? Por ejemplo, el siglo del 2 al 4 surge el obispo de Roma como primus inter pares, que traduce primero entre iguales. Por razones políticas, Roma era la capital imperial. En el siglo V, León, el Papa León, entre los años 440 y 461, fortalece la idea del obispo de Roma como sucesor de Pedro, usando Mateo 16:18 fuera de su contexto original, amados, lo que vimos al principio. Entonces vamos viendo con este conocimiento cómo se fue distorsionando y cómo se manipulan las escrituras para formar una doctrina o un dogma. Ahora, en la Edad Media se consolida el papado como poder político teocrático, alejándose del modelo servicial de Yahshua, lo que nos dice Marcos 10:42 al 45. Vamos para allá, por favor. Marcos 10:42 al 45. Dice, mas Yahshua, llamándoles, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Qué diferente, ¿no? Qué diferente. Ahora, ¿hubo una manipulación aquí? Categóricamente, sí, hubo una manipulación. La teología del papado se desarrolló mediante funciones o fusiones, perdón, fusiones con el paganismo romano. Usted lo puede ver en la vestimenta, en la mitra, los símbolos que tienen, la adoración al sol. En el Vaticano usted va a ver el obelisco. Hay muchas cosas que tomaron del paganismo. ¿Sí? Del paganismo romano. El título, por ejemplo, de Pontifex Maximus, antes usado por emperadores paganos, fueron adoptados para decir el sumo pontífice. Ahora también, doctrinas añadidas, ¿sí? Donde se menciona la infalibilidad, infalibilidad del Papa. En 1870 se impuso eso. O sea, lo que él diga, eso es. Supresión de voces disidentes, por ejemplo, supresión, apagar las voces de aquellos que protestan en contra de esto. A esto eran aquellos los creyentes hebreos que rechazaban ese tipo de jerarquía. Eran callados, eran silenciados, eran castigados, amado. Y eso no paró allí. Eso en el transcurso de toda la historia ha sucedido. Ahora, ¿fue la intención original de Yahshua? ¿Cuál fue la intención original de Yahshua? Yahshua no fundó el papado, sino una comunidad de discípulos bajo su autoridad mesiánica, como dice Mateo 23 del 8 al 10. Vamos a leerlo, por favor. Y me perdonan las veces que me equivoco. Eh, Mateo 23, vamos allá. Mateo 23 del 8 al 10. Sí. Entonces, abramos nuestros ojos, amados. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre, padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach. ¿Ya? El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Qué lindo, ¿no? Lo que nos enseña nuestro Mashiach. El papado, amados, fue una construcción histórica influenciada por el poder romano, no por el modelo hebreo de liderazgo comunitario. La muerte de un papa es un evento humano y estamos ahora celebrando, mejor dicho, no celebrando, se está
eh, están haciendo los servicios fúnebres de este papa que pasó ya a la historia, ¿sí? Es un evento humano dentro de una institución humana. La verdadera quejilá, la verdadera congregación o iglesia está fundada en el Mashiach, no en un sistema clerical. ¿Ok? Ahora, recordemos lo que nos dice Mashiach en Mateo 23:8, nuevamente. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y el Mesías. Todos vosotros sois hermanos. Vamos, ¿qué podemos entonces extraer de este tema, que es bien fuerte y delicado? Un desafío profético, como dice la palabra en Apocalipsis 18:4, y es un llamado a todos aquellos que pueden estar escuchando este mensaje, sea católico o cristiano, porque es que no hay excepción, ¿sí? La adoración a un hombre es idolatría. La adoración a un pastor es idolatría. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Apocalipsis 18:4. Hay un llamado urgente en este día. Si ahora tú, que has escuchado esto, reconoces que el papado es una estructura humana de poder y no bíblica, y que Yeshua, Jesús, nunca instituyó un sistema religioso jerárquico como un vicario de Cristo en la tierra, esto no lo instituyó él. Es hora de obedecer a Yahweh y salir. Identifiquemos aquí tres pasos importantes para tomar una decisión. Mm, Una decisión para romper con Babilonia religiosa. Primeramente, reconocer la verdad, como nos dice Juan 8:32. Corrobóralo tú en tu Biblia. ¿Sí? Estudiemos, por ejemplo, textos como Hechos 14:23, que nos habla acerca de ancianos, ¿sí? Plurales, no un papa, no un director, no un líder. Primera de Pedro 5, del 1 al 3, también no se mencionan líderes, siervos, no monarcas. Pregúntate, pregúntate, amado, ¿dónde está el Papa en la Quejilá o en la iglesia primitiva? Allí, en Hechos de los Apóstoles, ¿dónde está la autoridad superior ahí que estuviera dirigiendo infalible? No, amados, no la hay. También toma la decisión de cortar la lealtad a sistemas contrarios a las Escrituras. Si el Eterno ha abierto tus ojos en este día, corta ya con esa lealtad a estos tipos de sistemas, congregaciones. Sal de la esclavitud. No más justificación de tradiciones humanas. Esto lo habla el Mashiach allá y tuvo una gran discusión con los líderes religiosos sobre el lavado de las manos, que por qué no que comen con las manos sucias, rituales, poniendo mandamientos de hombres por encima de lo que el mandamiento de la palabra del Eterno enseña. Rechaza, amigo mío, la idolatría a hombres, títulos, al dinero, la avaricia, a cualquier tipo de cosa que te aparte del Eterno. Corta con esa idolatría. ¿Sí? Como habla Juan 17:11. Despierta, amigo, si el papado, amigos, si el papado persiguió a fieles en la Inquisición, en las cruzadas, ¿cómo puede ser de Yeshua? ¿Cómo puede ser eso establecido por Yeshua? Que en el nombre de Dios mueran tantas personas cuando Él vino a traer vida y vida en abundancia. ¿Por qué a través de sistemas religiosos hay tanta mortandad? Esto va en contra, es obvio, es lógico que no es el mensaje natural del Mashiach. Ahora, únete a la verdadera Kehilá, a la verdadera asamblea del Mesías. Busca congregaciones que honren solo a Yeshua como cabeza, que guarden sus mandamientos, ¿cierto? Y que vivan en forma fraternal, en amor, sin jerarquías opresoras. Muchos de ustedes conocen las sectas donde hay manipulación y nos horroriza saber eso, cómo personas pueden caer en ese tipo de manipulación. Pero aún
sin saber podemos estar siendo manipulados de una manera mucho más sutil, sin darnos cuenta. Ahora, ¿por qué esto es urgente, mis amigos y hermanos? Babilonia, sistemas religiosos corruptos, todo eso es la Babilonia religiosa. Tenlo por seguro que va a caer, va a caer. Por eso es necesario que salgas. Apocalipsis 18:2 nos lo advierte. Yahweh está llamando a su pueblo a separarse, a obedecerle, ¿sí? Por amor, no por obligación, ni por salvación. No cumplimos mandamientos para salvarnos, cumplimos mandamientos por amor a aquel que nos salvó. También Yeshua viene por una novia santa, no contaminada con doctrinas de hombres, amados. Miremos, examinemos, escudriñemos quiénes son los fundadores de tantas corrientes. ¿Por qué hay fundadores? Solamente el Mashiach vino a hablar de la Torah, a hablar de la verdad. ¿Por qué crees que hay tantas denominaciones en el mundo? Más de 40.000 denominaciones. Y todas dicen y acreditan que tienen la verdad. Él viene por una novia sin mancha y sin arruga, no contaminada con doctrinas de hombres amados. Efesios 5:27. Y ya para terminar, propongamos este desafío final. Si amas tú la verdad, primeramente comparte este mensaje. Primeramente absórbelo, vuélvelo a ver, escúchalo. Y después de eso, compártelo, amado. Compártelo, es necesario. Ese fue nuestro llamado. Rompe con el sistema papal si aún estás allí. Es mi consejo. Realmente ya te diste cuenta que eso no lo instituyó el Mashiach de Israel. Investiga acerca de las raíces hebreas de la fe. Vuelve a las sendas antiguas, como dice Jeremías 1:6. Prepárate para el verdadero reino del Mashiach, como habla Daniel 2:44. Y terminando con el verso de Apocalipsis 22:15, donde dice, porque afuera están los perros y todo el que ama y practica mentira. Así que para que no seamos hallados allá afuera, entremos por la puerta estrecha que nos lleva a la verdad. Sal y sé libre. Acepta el desafío. Decídelo hoy, amigo. Y comenta, salgo. Aleluya. Gracias por llegar hasta aquí. Te invito a que te suscribas, a que le des like, que compartes este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom, shalom. Lehitraot. Shalom, shalom.